Hola, mi nombre es Oscar Ochoa. Mi objetivo es crear el motor de propulsión por fusión. Para ello, hoy vamos a aprender ciclos termodinámicos, en particular el ciclo Otto. Hola, hoy vamos a trabajar entonces en ciclo Otto. El ciclo Otto es un ciclo ideal para motores de encendido por chispa. Estos son motores comunes en aviones y en vehículos. Son los típicos motores a gasolina. El ciclo Otto se compone de 4 procesos que vamos a mirar a continuación. Aquí estamos viendo el diagrama temperatura, entropía y los 4 procesos con los 4 estados que vamos a describir en este momento. El primer proceso va del estado 1 al estado 2. Es un proceso de compresión isoentrópica. El segundo proceso va del estado 2 al estado 3 y es un proceso de adición de calor o de entrada de calor a volumen constante o isocórico. El proceso del estado 3 al estado 4 es una expansión isentrópica y el proceso del estado 4 al estado 1 es un rechazo de calor o una salida de calor a volumen constante. Esos son los 4 procesos que componen el ciclo Otto, 2 procesos isocóricos y 2 procesos isentrópicos. Para realizar el cálculo del ciclo Otto, en cada uno de los procesos tenemos que mirar cuánto calor o cuánto trabajo está entrando o saliendo. En el primer proceso de compresión isentrópica, el calor es cero, dado que el proceso es isentrópico, no hay entrada ni salida de calor. Por lo tanto, también podemos decir que es adiabático. El trabajo específico entre el estado 1 y el estado 2 en este proceso será la diferencia de energías internas de la masa de trabajo. Suponiendo o haciendo la suposición de aire estándar frío con calores específicos constantes, podemos calcular la diferencia de energías internas como C sub B, calor específico a volumen constante, por la diferencia de temperaturas entre el estado 1 y el estado 2. Para el segundo proceso de adición de calor a volumen constante o isocórico, el calor es la diferencia de energías internas, que también lo puedo calcular como el C sub B por la diferencia de temperaturas. Este calor, como es el calor de entrada, lo voy a tener en cuenta para mis cálculos hacia adelante de eficiencia, particularmente de eficiencia. Y dado que se está dando a volumen constante el proceso, no hay ningún trabajo de frontera ni ningún trabajo dentro del ciclo o dentro de este proceso. En el siguiente proceso de expansión isentrópica, de nuevo, como el proceso es isentrópico, no tenemos ningún flujo de calor por el sistema, ni entrada ni salida de calor, y el trabajo lo puedo calcular de nuevo como diferencia de entalpías o C sub B por la diferencia de temperaturas. En el último proceso, que es un rechazo de calor a volumen constante, el calor lo calculo como la diferencia de energías internas, C sub B por la diferencia de temperaturas. Este es el calor de salida del ciclo. Y el trabajo es cero, dado que el volumen es constante, no hay trabajo de frontera porque la frontera mantiene la misma posición. Con estos cálculos, si ustedes se pueden dar cuenta, de primera ley, para poder hallar calores y trabajos necesito las temperaturas de todos los estados del ciclo termodinámico. Para calcular el trabajo específico neto, sumo los trabajos de cada uno de los procesos que vimos en la parte anterior, del proceso del estado 3 a 4 y del proceso del estado 1 a 2. Estos son los procesos de expansión y compresión isentrópica. Para hallar la eficiencia térmica, divido el trabajo neto, trabajo específico neto que lo calculé anteriormente, sobre el calor de entrada, que será el calor en el proceso de expansión, en el proceso de entrada de calor a volumen constante. Si yo tengo en cuenta en esta eficiencia térmica la relación de compresión y tomando calores específicos constantes para un proceso ideal isentrópico, y meto todos estos valores, pues puedo obtener una ecuación que me muestra la eficiencia neta como función de la relación de compresión y la relación de calores específicos. Esto lo puedo graficar para observar cómo aumenta la eficiencia térmica del ciclo a medida que aumenta la relación de compresión. Y esta gráfica, como lo ven acá, es el comportamiento de la ecuación de eficiencia térmica. Por lo general, los motores de encendido por chispa que siguen el ciclo Otto
o motores de gasolina, las relaciones típicas de compresión están entre 7 y 10 o 7 y 11. Es donde se suelen manejar esas relaciones de compresión. Ahora, pues para calcular la potencia total o final del motor, debo tener en cuenta la potencia o el trabajo neto que hace el motor por cada ciclo, multiplicarlo por la velocidad de giro del motor y dividirlo por la cantidad de revoluciones que hace el cigüeñal por cada ciclo mecánico del motor. Es decir, en un motor de 4 tiempos, el cigüeñal hace 2 revoluciones por cada ciclo mecánico del motor. En un motor de 2 tiempos, el cigüeñal hace una revolución por cada ciclo mecánico del motor. Con estos valores anteriormente explicados, procedamos a hacer un ejemplo para mirar cómo se realizan todos estos cálculos. Aquí tengo entonces un motor de encendido por chispa, Spark Ignition, de 6 cilindros, 4 tiempos. El aire entra al motor a 95 kilopascales de presión y 20 grados Celsius de temperatura. La máxima temperatura que se logra en el ciclo son 900 grados Celsius. El calibre de los pistones o de los cilindros es 89 milímetros, este es el diámetro, y la carrera que realiza el pistón son 99 milímetros. El volumen del claro es 14% del volumen total y la velocidad de giro a la cual se quiere analizar este motor son 2500 RPM. Con estos datos vamos a ver cómo relaciono todos estos valores para obtener potencia y eficiencia térmica, que son los dos datos que por lo general se quiere saber en cualquier máquina térmica o cualquier ciclo de potencia termodinámico. Para empezar a hacer los cálculos, siempre en cualquier ciclo termodinámico debo tener un diagrama de propiedades y un diagrama del equipo. Siempre debo tenerlos a la mano para poder guiarme en dónde voy haciendo los cálculos paso a paso. Entonces aquí tengo el diagrama para el ciclo Otto, temperatura, entropía y el diagrama del equipo de cómo los pistones se mueven dentro de los cilindros. Lo primero que calculo, la primera suposición que hago, ya la teníamos en cuenta, es aire estándar frío, es decir, los calores específicos son constantes a temperatura ambiente y el valor del C sub B que voy a tomar es el del aire a 300 Kelvin. El primer cálculo que realizo es el volumen en el estado 1. Si miro la gráfica, el estado 1 es el punto en el cual tengo el máximo volumen posible. Del estado 1 al estado 2, el proceso es de compresión isentrópica, entonces voy de punto muerto inferior a punto muerto superior. El pistón está comprimiendo el aire que está aquí adentro. Entonces, cuando estoy en el estado 1, el pistón está en el punto muerto inferior y será el máximo volumen posible que yo tendré en el cilindro. Cuando estoy en el punto muerto superior, ya he comprimido todo el aire, por lo tanto, el estado 2 será en el punto muerto superior y el volumen mínimo en el cilindro será el volumen en el estado 2. Así puedo escribir estas ecuaciones. El volumen en 1 es igual al volumen total o el volumen máximo en el cilindro, que será el volumen desplazado, que es este que está en gris, más el volumen en 2, o sea, estos dos volúmenes de acá sumados en la imagen, lo cual es el volumen desplazado más el volumen en 2, que es el volumen del claro, que según el enunciado es el 14% o 0.14 el volumen total. Despejando aquí el volumen total de esta ecuación, tengo, o el volumen en 1, tengo que es el volumen desplazado sobre 1 menos 0.14. El volumen desplazado es el volumen de un cilindro que tiene como diámetro el calibre del motor, bore, aquí está la B de bore en inglés, y de altura de cilindro la carrera o stroke en inglés. Entonces aquí tengo el volumen desplazado, que sería el volumen del cilindro que está en gris en la gráfica, dividido 1 menos 0.14, que es 0.86. Con estos datos y reemplazando el calibre, 89 milímetros, y la carrera, 99 milímetros del enunciado, logro encontrar el volumen en el estado 1. Con ese volumen del estado 1 puedo saber el volumen del estado 2, es decir, el volumen mínimo o el volumen del claro del sistema cilindro-pistón. El volumen en el estado 2 es el volumen máximo, que sería el volumen en el estado 1, menos el volumen desplazado. El volumen total, o en 1, menos el volumen desplazado me va a dar el volumen en el estado 2.
El volumen en 1 ya lo hallé y el volumen desplazado de nuevo es el volumen de ese cilindro que tiene como diámetro el calibre y como altura la carrera. El volumen en 1 menos el volumen desplazado me da el volumen en 2 tal y como lo tengo acá. Con estos datos ya puedo hallar la temperatura en el estado 2. Recuerden que para calcular todos los calores y trabajos en el ciclo termodinámico debo encontrar todas las temperaturas. La temperatura en el estado 1 ya me lo dio el enunciado, 20 grados Celsius, que son 293.5 Kelvin. Todos los cálculos que incluyan temperaturas para un gas ideal se deben hacer con temperaturas en Kelvin. Siempre todas las temperaturas deben estar en Kelvin. Esta ecuación que manejo acá es la ecuación que se usa para gas ideal con calores específicos constantes cuando el proceso es isentrópico. Y recuerden que de 1 a 2 el proceso es isentrópico, con presión isentrópica. Entonces puedo aplicar las ecuaciones o esta ecuación isentrópica. Despejando esta ecuación la temperatura en 2, reemplazando la temperatura en 1, volumen en 2 y volumen en 1 que los hallé, y usando K, que es la relación de calores específicos, que es 1.4, para el aire a 300 Kelvin, puedo llegar a la temperatura en 2. Recuerden que nuestro objetivo de todos estos cálculos es encontrar todas las temperaturas, porque con ellas voy a poder calcular todos los calores y todos los trabajos. A continuación, miro la temperatura en 3. La temperatura en 3, si se dan cuenta en el diagrama, es la máxima temperatura en el ciclo. El enunciado me decía que la máxima temperatura en el ciclo eran 900 grados Celsius. Por lo tanto, la temperatura en 3 serán los 900 grados Celsius, que en Kelvin son 1173.15. Con esta temperatura puedo calcular la temperatura en el estado 4. De nuevo, el proceso que va de 3 a 4 es un proceso isentrópico. Estoy trabajando con un gas ideal cuyos calores específicos son constantes. Por lo tanto, puedo usar esta ecuación de proceso isentrópico o ecuación isentrópica. Despejando la temperatura 4 y reemplazando el valor de la temperatura 3, que ya lo tenía del cálculo anterior, el volumen en 3 es el mismo volumen en 2 y el volumen en 4 es el mismo volumen en 1, porque el proceso entre 2 y 3 es isocórico a volumen constante. Entonces el volumen en 3 es el mismo volumen en 2 y el volumen en 4 es el mismo volumen en 1, porque el proceso entre ellos dos es isocórico o a volumen constante. Reemplazando esos valores y con el valor de K, la relación de calores específicos como 1.4, llego a la temperatura del estado 4. Con estas temperaturas ya puedo empezar a calcular trabajos, calores y eficiencias. El trabajo neto, tal y como lo vimos, es la suma del trabajo en el proceso isentrópico entre 3 y 4 más el trabajo en el proceso isentrópico entre 1 y 2. El proceso isentrópico de 3 a 4 es de expansión, por lo tanto el trabajo será positivo. El trabajo en el proceso isentrópico entre 1 y 2 es de compresión, por lo tanto el trabajo será negativo según la convención de signos. Cada uno de estos trabajos, como los calores específicos son constantes, lo puedo calcular como el C sub B por la diferencia de temperaturas, que es lo que he hecho acá, reemplazando todas las temperaturas que ya hallé en los pasos anteriores. Este cálculo me dice que el trabajo específico neto son 207.03 kilojulios sobre kilogramo. A continuación puedo calcular la eficiencia térmica, que es el trabajo específico neto sobre el calor específico de entrada. El trabajo específico neto lo acabo de calcular en el cálculo anterior. El calor de entrada es el C sub B por la diferencia de temperaturas en el proceso entre 2 y 3. Ese proceso, si ustedes lo recuerdan en el diagrama, es el proceso donde está entrando calor. Entonces ahí tengo el calor de entrada. Y como el C sub B ya lo tengo y las temperaturas ya las hallé, puedo saber o puedo hacer este cálculo y llegar a la conclusión de que la eficiencia térmica en este ciclo Otto es 54.45%. Para seguir adelante y encontrar la potencia, voy a tomar el valor de trabajo neto específico que hallé en el caso anterior y lo voy a multiplicar por la masa. Por lo tanto, debo saber primero o encontrar el valor de la masa que cabe dentro del cilindro, en el estado 1, en el estado donde el volumen es máximo.
Entonces, a partir de la ecuación de gas ideal para el estado 1, dado que tengo la temperatura en el estado 1, 20 grados Celsius, 293.15 Kelvin, y la presión en el estado 1, 95 kilopascales, yo puedo despejar el volumen específico en el estado 1 y hallarlo. Y con ese volumen específico en el estado 1 y el volumen total en el estado 1, puedo hallar cuánto es la masa total que cabe dentro del cilindro o la masa de aire que va a haber dentro del cilindro todo el tiempo, que en este caso son 8.0864 por 10 a la menos 4 kilogramos. Con esta masa hallo el trabajo neto. El trabajo neto es la masa multiplicada por el trabajo específico neto. Ambos valores ya los hallé en los cálculos anteriores y logro saber cuánto es el trabajo neto que hace un cilindro por cada ciclo mecánico del motor. Esto, para hallarlo en todo el motor, pues lo multiplico por los 6 cilindros que me dice el enunciado que tiene el motor. Entonces, así voy encontrando el trabajo neto por ciclo de todos los 6 cilindros del motor. Este es de ciclo mecánico. En este caso me da 1.0044 kilojulios por ciclo mecánico del motor. Con este dato ya puedo ir a la ecuación de potencia y hallar cuánto es la potencia que desarrollaría este motor. El trabajo neto por ciclo ya lo hallamos. La velocidad de giro del motor en revoluciones por segundo, que eran 2.500 revoluciones por minuto, dividido por 60 para que me dé por revoluciones por segundo. Y, tal y como lo explicamos, 2 revoluciones del cigüeñal por ciclo para relacionar cuánta potencia desarrolla este motor. Es decir, en las 2 revoluciones del cigüeñal, solo en una de las 2 revoluciones, el motor entrega potencia al cigüeñal o cada cilindro. Por eso es que lo tengo que dividir por 2. Con este cálculo llego a 20.92 kilojulios por segundo, que es lo mismo que kilowatts, que equivalen a 28.06 caballos de fuerza. Esa sería la potencia que desarrollaría este motor y así es como utilizaría todos los datos geométricos y todos los datos de presiones y termodinámicos para encontrar la eficiencia térmica y la potencia generada por este motor. Bueno, espero que este video haya sido de utilidad. Muchas gracias por verlo. Por favor, síganme en mi canal, denle me gusta a este video y activen las notificaciones para que les llegue un mensaje cada vez que suba el siguiente video de este ciclo o esta serie de ciclos termodinámicos. También, si tienen alguna necesidad, alguna idea sobre algún otro tema de la ingeniería mecánica que quieran que haga una serie o un video, por favor, déjenme las notificaciones y más adelante lo haré. Bueno, muchas gracias y adiós.